Hoy me gustaría hablarte un poquito del rol de papá dentro de la crianza. Si bien es cierto que la mayoría de los temas que tienen que ver con el niño o la niña interior y cómo trabajarlos se centran mucho en el primer vínculo, tanto biológico como psíquico, que generalmente es la madre, el padre también es un factor primordial en este proceso. La realidad es que no todas las familias cuentan con un padre o con una figura paterna. Incluso hay personas que dicen que no es necesaria. Yo pienso, pero eso es una opinión personal basada en lo que yo he trabajado a nivel psicológico con otras personas, que lo importante no es tanto la figura pater o mater, sino un sistema de contención, aceptación, cuidados, y una crianza funcional y sana. Sin embargo, cuando hablamos de familias con un modelo más tradicional, podríamos hablar de la figura de papá y mamá, y la realidad es que un gran número de familias está constituido así, y eso está bien, siempre y cuando ambos, padre y madre, puedan tener esta funcionalidad y esta capacidad de crianza medianamente sana, porque la realidad es que siempre hay como errores cotidianos que pasan, porque pues venimos a la vez mal educados en nuestras formas de ejercer la maternidad, la vinculación y relacionarnos emocionalmente de forma bonita. La figura de papá es una figura que a veces pudo estar, a veces pudo simplemente ser una ausencia, pero la realidad es que, gracias a toda la deconstrucción genérica de los últimos tiempos, podemos hablar de que muchos padres han empezado a asumir una crianza más responsable y activa de sus hijos e hijas. Es decir, no únicamente se conforman con ser los proveedores, ¿sí?, y llevar el sustento y hasta cierto punto poner la disciplina. Hablar de una paternidad más sana es hablar de un hombre también más sano. No podemos tener una maternidad o una paternidad sana si nosotros somos entes, sujetos que están transitando la enfermedad. Entre más sana sea mamá y entre más sano sean papá, mejor van a ser sus labores de crianza. Entonces, hablar de la figura del padre es hablar primero de qué tan sano era la persona que fungió como padre en tu vida. Este padre puede ser un padre biológico, uno de crianza, un tío, pudo haber sido un abuelo. Es decir, la figura pater no necesariamente es aquel que engendra, sino generalmente el varón que está más cercano en el proceso de crianza. ¿Cómo era la relación con papá? ¿Qué características tenía? ¿Había sanidad en su persona? ¿Transitaba por algún tipo de adicción, neurosis o enfermedad? Todo eso va a afectar directamente en cómo pudo articular sus labores de crianza. La realidad es que muchos de estos hombres, o la mayoría, me atrevo a decir, que de los hombres, no hemos estado muy invitados a los procesos de crianza, ya sea por los estereotipos de género rígidos y también estas figuras como hipermasculinizadas, que a veces impiden a los padres demostrar cariño, ¿sí?, demostrar afecto, sensibilidad, cuidado, juegos, contención, cantar, canciones de cuna y este tipo de labores de crianza que son asociados con lo femenino. Sin embargo, la realidad es que eso es bueno, que todos los niños y todas las niñas quieren de sus padres y criadores recibir contención emocional, aceptación y, evidentemente, todo un conjunto de experiencias que lo nutran o que la nutran. ¿Qué tan nutricio fue la figura de papá? Papá tenía que estar mucho tiempo lejos, estaba en la casa. Cuando estaba en la casa, ¿realmente estaba presente? ¿O estaba en su cuerpo físico, pero desde una ausencia emocional? Todas esas experiencias, de una u otra forma, han influenciado nuestra manera de ver el mundo
y también de desarrollar nuestro propio psiquismo y afecto. Es usual encontrar que algunos varones pueden batallar con la expresión emocional y con el afecto porque tal vez nunca encontraron un modelo a seguir en su padre, porque tal vez éste era extremadamente seco en sus actitudes emocionales o porque le parecían inadecuadas. Entonces, también como niña puede que haya desarrollado una forma compensatoria de buscar hombres que la validen y que la hagan sentir querida, porque quizá papá no sabía expresar su afecto y ella quedó con toda esta hambre del afecto masculino. En fin, podríamos hablar de un sinnúmero de situaciones posibles y de tránsitos de vida y de modelos de crianza. Pero aquí lo importante, o en lo que me quiero concentrar, es en que analicemos un poquito la figura de nuestro padre en nuestra vida. ¿Qué ha pasado con esta figura? ¿Qué nos ha sucedido? Muchas veces tendríamos que aceptar también que nos tocó vivir con un padre o una figura paterna que podía encarnar los aspectos más terroríficos o más destructivos. Desde un padre alcohólico que tenía comportamientos quizá violentos o destructivos y nos hizo de una manera evidentemente inconsciente transitar el miedo a vincularse, a amar, a conectarse. Quizá también pudo ser un papá con rasgos depresivos o ansiosos, de los cuales también aprendimos a desarrollar un modelo de interacción con el mundo con estos mismos rasgos depresivos y ansiosos. Es decir, nuestro padre también es un gran modelo, esquema, del cual aprendemos a desarrollar nuestra conexión con el mundo, cómo nos conectamos con el mundo, cómo vivimos en este mundo. Analizar la figura de nuestro padre no es un trabajo escueto o un trabajo simplón, sino más bien un gran trabajo de conexión con esa otra mitad de la existencia que nos permitió a nosotros ser lo que somos, para bien y para mal. Pero podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa si de pronto los modelos de interacción o relación con mi padre no fueron los más sanos o bonitos del mundo? Bueno, pues siempre tenemos esta opción de poder entender, comprender, transitar hacia un nuevo aprendizaje y no quedarnos limitados con lo que se nos dio. Quizá era lo que nos podían dar, punto. Quizá no fue lo más sano, punto, pero no por eso te vas a quedar victimizada o victimizado toda tu vida. En algunas ocasiones también la figura paterna ha sido, como bien lo dije, violenta, pero no únicamente violentadora, sino abusiva, intrusiva e incluso violadora. Las estadísticas de abuso sexual infantil nos arrojan datos que son exorbitantemente tristes, destructivos. Por ejemplo, es un tabú, pero tenemos que tocarlo. Gran parte de los niños y de las niñas que han sido abusadas o violadas lo han sido por algún familiar, y no es poco usual encontrar que es el mismo padre biológico, el padre de crianza, la pareja de la madre u otros familiares cercanos. Si esto ha sido el caso, también tenemos que entender que esta figura es altamente ambivalente, porque por un lado es el sujeto o el ser de donde vienes, pero también es el que ha desposeído, lastimado o torturado tu cuerpo. Y es usual que sientas emociones muy ambivalentes entre el amor, la culpa, el rechazo o incluso el odio. ¿Y sabes qué? Estas emociones son bien válidas, no están mal, ni deberías sentirte culpable de sentirlas. Porque gracias a eso, a esa incomodidad emocional, puedes moverte y buscar alguna solución, ya sea psicoterapéutica o de otra naturaleza, para poder trascender y sanar el abuso que pudiste haber recibido en tu infancia.
Dentro de los parámetros de una maternidad y una paternidad sana, pues es muy difícil moverse porque, como bien ya he dicho, nadie enseña cómo ser padre o madre, y menos aún cuando nosotros, como padres o madres, venimos de una crianza que a la vez no fue la más sana, porque a la vez ellos tampoco recibieron eso. Y esta cadenita de víctimas se puede, pues, vamos a decir, detectar prácticamente hasta el inicio de los tiempos. Pero de nada nos va a servir estar lastimados, victimizados y replicando este sufrimiento y estas atmósferas emocionales destructivas. Entonces, hablar de modelos de crianza sanos dentro de la paternidad, ¿sí? Tendría que abrirse con el tema de la deconstrucción de géneros, de los estereotipos de género, y hablar de que los nuevos hombres o los nuevos padres podrían empezar a trabajar desde los discursos introyectados de forma destructiva, como el machismo que ellos mismos o nosotros mismos habitamos como hombres. Es decir, un padre menos machista va a ser un mejor padre. Un padre que es consciente de sus propios mecanismos violentos y está dispuesto a trabajarlos es un mejor padre. Un padre que es consciente de sus propios heridas, de sus propias heridas de infancia y de sus limitaciones de expresión emocional y está dispuesto a trascenderlas, es un mejor padre. Un padre que se sabe padre, no únicamente proveedor, es un mejor padre. En fin, estos son como apuntes o esbozos o pequeñas viñetas que nos pueden servir a desarrollar mejores modelos de masculinidad y con ellos también mejores modelos de paternidad. Porque, como bien he dicho, si bien no todas las personas han tenido a su padre cerca, un gran número de personas sí, y tienen que trabajar esa parte o tenemos que trabajarla porque hay aspectos que tal vez nos hirieron y es importante no dejarlos abiertos. Por otro lado, el abandono o los padres ausentes de forma total, es decir, no están, también pueden representar una serie de traumatismos y dolores, ya sea porque la sociedad nos ha dicho que la familia debe estar compuesta por papá, mamá e hijos, y que tal vez desde pequeñita o pequeñito en el colegio pudiste haber sentido que había algo anormal en tu familia, y quizá conciliarnos con que no es que haya nada anormal, simplemente era otra forma de familia y tiene sus bendiciones y también sus errores. Explorar la figura de papá nos permite conectarnos con la mitad de nuestra propia existencia. También de ahí absorbimos o mamamos, ¿sí? Los modelos de relación con la vida y con las otras personas. Un buen ejercicio para poder empezar a trabajar y a reflexionar acerca de la paternidad o los padres que nos tocó tener es comprender sus limitaciones sin justificarlas, estar dispuestos y dispuestas a trascenderlas y a no replicarlas, y entender en un acto de ternura y amor que si ellos no pudieron trascender algunas situaciones, quizá tú sí estás preparado o preparada para hacerlo y no replicarlo, ya sea en tu propia vida, con tu pareja o incluso con tus hijos. Espero que este tema sea de utilidad y me gustaría recomendarte, si quieres ahondar un poquito más en los temas de paternidad, que escuches un audio que tengo aquí hospedado también en iVoox que se llama Los Niños Perdidos. Que tengas una excelente noche. Mi nombre es Cristian Ortiz. Mucha luz.